Hola de la Caracolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nada, quería hacer un vídeo resumen, reseña corta, le voy a llamar, sin spoilers, de la trilogía del Escuadrón Alfabeto. Pues un poco para daros una idea de qué va la novela, dónde se enclava la novela y mis opiniones, y que no tengáis que ver los vídeos largos. Por supuesto, tenéis los vídeos largos en la caja, os los dejo, reseña de cada novela en la cual cuento toda la historia de la novela, y parte con spoilers y parte sin spoilers, y hablo mucho más en detalle de cada novela en concreto. Pero bueno, esta es un poco más resumen, sin spoilers como digo, para que sepáis de qué va un poco. Vale, vamos a estar hablando de la trilogía, como digo, del Escuadrón Alfabeto, que se componen por el Escuadrón Alfabeto, que es el primer libro, después La Caída de la Sombra y por último El Precio de la Victoria. Las tres novelas transcurren 4 años después de la batalla de Yavin, es decir, unos meses después de la batalla de Endor. Es el final del Imperio, o el principio del final del Imperio, y de la ejecución y justo un poquito después de la ejecución de la Operación Ceniza. Como digo, la Operación Ceniza y mucho más de la historia, pues os la cuento en los vídeos que os dejo en la caja. Entonces, la trama sigue la creación del Escuadrón Alfabeto por parte de la inteligencia de la Nueva República, ¿vale? Y este escuadrón se crea con el único propósito de acabar con el Escuadrón 204 de cazas de TIE imperiales, que es un escuadrón bastante potente del Imperio que ha hecho mucho daño a la Nueva República y que participó en esta operación de ceniza que os decía. Esta trilogía tendrá como protagonistas a los 5 pilotos del Escuadrón Alfabeto, a saber, Irika, Will, Naz, Chas y Kairos, y además también tendrá voz por parte del Imperio, por parte de su contraparte del Imperio, y un poquito de voz de Hera Syndulla, que es que bueno, pues aparece de vez en cuando en la trilogía. Estos dos escuadrones, tanto el Alfabeto como el Imperial, se irán midiendo en diferentes batallas y situaciones donde pues, se pondrá un poco a prueba a los personajes, sus lealtades y hasta dónde pueden llegar. Mientras, seguimos muy de refilón los acontecimientos que suceden bueno, pues en toda la galaxia y que ya hemos visto en algunas otras novelas, porque hay que decir que esta trilogía ocurre prácticamente paralelo que la trilogía de Consecuencias, que es otra trilogía que ocurre justo después de la batalla de Endor. Y de hecho, algunos eventos que aparecen aquí muy de refilón, como comento, están mucho mejor explicados en la trilogía de Consecuencias. ¿Qué opino yo de esta trilogía? Es una historia que podría haber dado muchísimo juego, pero que pese a una primera novela bastante interesante, que te deja con un poco ganas de más, que es cierto que se podría haber cerrado en esa primera novela y no hubiera pasado nada, es decir, os podéis leer la primera novela y si no queréis seguir no pasa nada, ¿vale? Para mi gusto, pierde todo su fuelle en la segunda novela y la tercera no es capaz de recuperar. Sí que es cierto que es más interesante, pero la segunda novela rompe totalmente la trilogía. Con unos personajes interesantes realmente, que podrían haber dado mucho juego, pero que están muy mal desarrollados. La novela no me termina de convencer, ya que muchas veces los protagonistas toman decisiones que no tienen ningún tipo de sentido, ni pies ni cabeza, y que no están explicados. Quizá es un problema de edición, es decir, quizá estamos ante una novela a la cual le han recortado páginas de sus muchísimas páginas que tiene. Quizá le han recortado partes que nos explicarían decisiones de los personajes. Aún así, no lo tengo claro, entonces no puedo decir si es un problema de edición o no. Es una trilogía que tiene bastantes batallas, pero que se hacen monótonas, que se hacen largas, que no se hacen interesantes. Entonces, las batallas que nos presentan, pues, no tienen tensión. Por lo tanto, pues dejan un poco la trilogía bastante coja. Mi nota para el conjunto de novelas sería aproximadamente un 5,5 y sinceramente es una trilogía que no recomiendo. Como digo, es paralela a la trilogía de Consecuencias y mi recomendación sería que empecéis por esa otra novela antes que esta. Como tal, esta novela, esta trilogía yo no la recomendaría. Como os digo, creo que es buena opción el que os leáis la primera novela y veáis hasta dónde podéis llegar, pero ya os aviso que la primera se deja leer y la segunda es un bajón total. Así que, lamentándolo mucho, no recomiendo esta trilogía, pero por supuesto es solo mi opinión. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo, un beso y que la fuerza os acompañe siempre.